Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a tener la clase del día de hoy que correspondía al sábado pasado de la materia de química. Por lo tanto, vamos a hablar en esta ocasión de los modelos atómicos y partículas subatómicas. Hablando de los modelos atómicos, quiero pensar que ustedes ya tienen una idea a qué nos referimos de los modelos atómicos, de algunos personajes, es decir, quienes participaron eh, en la creación de los modelos atómicos, que aportaron, y obviamente pues ahí se fueron conociendo las partículas subatómicas, ¿vale? Entonces mi nombre es Heriberto Audiel Hernández Rosso, ingeniero en innovación agrícola sustentable, y vamos a darle paso a la siguiente diapositiva. Espero que les ayude, ¿no? Todo el tema contenido en esta presentación. Por lo tanto, vamos a hablar de las aportaciones científicas que contribuyeron al establecimiento del modelo atómico actual. Siempre que vamos a hablar de aportaciones científicas, tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de modelos científicos. ¿Y qué entendemos por modelo científico o a qué nos referimos cuando vamos a hablar de modelo científico? Pues es una representación conceptual, gráfica o visual de un fenómeno, sistema o proceso. Como tal, a eso nos referimos cuando hablamos de un modelo científico, ¿no? A una representación conceptual, ya sea gráfica, visual de un fenómeno, sistema o proceso. Entonces, aportaciones científicas contribuyen o que contribuyeron al establecimiento del modelo atómico actual. Para conocer el modelo atómico actual tuvieron que pasar muchísimos años. Como ya les mencioné lo que ustedes leyeron, lo que ustedes investigaron de las aportaciones. Desde el momento en el que descubrieron o dijeron, pues se va a llamar un átomo, hasta la actualidad como tal, hubieron muchas aportaciones de muchos científicos. Hubieron muchas personas ahí que aportaron en sus modelos, diferentes modelos atómicos, y es de lo que vamos a hablar. Entonces, primeramente debemos de saber qué es el átomo, ¿no? Y cómo está constituido. Pues el átomo está constituido por un núcleo que contiene protones y neutrones, así como también una corteza o una envoltura, la cual contiene electrones. Ahora, ahí vemos una imagen en la parte izquierda de mi pantalla, que vemos una esfera azul grande, ¿no? Esa parte pues es el núcleo, ¿no? Y como tal, dentro de ese núcleo está contenido los protones y los neutrones, ¿ya? Y lo que vemos alrededor, esas otras esferas pequeñas ahí que alcanzamos a ver, pues es la corteza o es la envoltura del átomo, en el cual vamos a encontrar los electrones, ¿no? Ahí lo podemos ver, ahí dice estructura del átomo. Así está constituido el átomo. La materia está formada por átomos, eso debemos de tener muy en cuenta, que todo lo que está en la Tierra está formada por átomos. Y sus propiedades, como pueden ser la dureza, la maleabilidad, el color, entre otros, dependen del comportamiento dependen del comportamiento del átomo. ¿Ya? Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Demócrito, yo considero que ustedes encontraron quién fue Demócrito, qué hizo, ¿no? Pues fue el primero quien nombró o quien le dio el nombre al átomo. Perdón. Entonces, Demócrito es el primer científico al que le debemos el concepto de átomo. Fue un filósofo griego, Demócrito fue un filósofo griego, quien afirmó que
que al dividir la materia se tendría que llegar a una última partícula sólida e indestructible, la cual ya no se podría dividir. A esta partícula le llamó átomo, que significa indivisible, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de cómo él se imaginó la materia de una manzana, y la fue, perdón, la fue dividiendo, ¿no? Tenemos una manzana entera, luego la mitad, luego un cuarto, luego un octavo y así sucesivamente hasta llegar a la partícula más pequeña, indivisible, que pues es el átomo, ¿no? De esa manera concibió él la idea, ¿no? Las propiedades de la materia se deben a la forma, tamaño y movimiento de los átomos. ¿Vale? Entonces hasta ahí quiero pensar que estamos de acuerdo. Luego vienen las teorías atómicas. Es algo que ustedes debieron de haber investigado ya, lo deben de haber transcrito o transcribido, ¿no? Transcrito, lo deben de tener en su libreta, ya con la imagen. Yo les dije que hicieran algo parecido a lo que están viendo en su pantalla, de quién es la persona, cuál fue lo que aportó y su modelo atómico. ¿Vale? Entonces, teoría atómica de Dalton, ¿quién fue Dalton? O cuál fue la aportación. Yo me interesa más en qué aportó Dalton, ¿no? El modelo atómico de Dalton puede resumirse de esta manera, ¿no? Los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, llamados átomos. Los átomos de un mismo elemento son idénticos y poseen las mismas propiedades. Los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes. De los compuestos químicos se forman al unirse dos o más átomos de diferentes elementos en proporciones fijas. 5. Los átomos se combinan para formar compuestos en propiedades definidas, 1 a 1, 2 a 1, 2 a 2 y así, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Los átomos de dos elementos se pueden combinar en proporciones diferentes para formar compuestos diferentes. Ahí vemos cómo consideraba Dalton el átomo, ¿no? Como una esfera sólida, pequeña, indivisible y de peso fijo, como tal. También tenemos el modelo atómico de Thomson. Aquí vamos a ir rápido, pues ustedes ya lo leyeron, ¿no? Thomson en 1897 fue un científico británico que realizó experimentos con rayos catódicos y al someterlos a un campo magnético externo pudo observar que se desviaban de su trayectoria. Descubrió una nueva partícula 1000 veces más ligera que el hidrógeno, que pues obviamente posteriormente sería conocida como, hoy lo sabemos, el electrón. Entonces él descubrió el electrón. Estos experimentos llevaron a Thomson a inventar el primer espectrómetro de masas. Y ahí vemos la imagen del primer espectrómetro de Joseph J. Thomson. ¿Sale? Y luego sigue el postulado de Thomson. El átomo es una esfera de electricidad positiva en la cual se encuentran inmersos los electrones. Esa era la idea que él tenía. Él postuló eso, que el átomo es una esfera de electricidad positiva en la que se encuentran inmersos los electrones. También a las partículas eléctricamente negativas presentes en la materia las llamó electrones, ¿no? Aún concebía al átomo como una partícula compacta e indivisible. Él también compartía esa idea de que era indivisible e indestructible, ¿no? Y ahí vemos el modelo. En 1910 Thomson propuso un modelo atómico semejante a una gelatina con pasas, y ahí lo vemos, todo es positivo, pero los electrones están inmersos en él.
también del átomo de Rutherford. Rutherford lo que él aportó decía que el experimento estableció que el protón es un componente del núcleo. Él dijo que el protón es un componente del núcleo como lo conocemos hoy. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones. Entonces él estableció que el protón es positivo, es un componente del núcleo. También el átomo está formado por un pequeño núcleo con carga positiva. Y alrededor de él se encuentran los electrones describiendo diferentes trayectorias, como lo vemos ahí en la parte de abajo de la imagen. Todas las cargas positivas y también casi toda la masa se concentra en el núcleo atómico. Entonces, ese es otro dato, ¿no? Que toda la carga positiva y también casi toda la masa, es decir, casi todo el peso, se encuentra en el núcleo atómico. Las partículas positivas las llamó protones. Perdón. Las partículas positivas las llamó protones. Y dedujo que los átomos, al ser eléctricamente neutros, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces también eso es otro punto que ahí aportó Rutherford, ¿no? El átomo posee un núcleo positivo, dice, muy pequeño, alrededor del cual se mueven los electrones, que es lo que vemos ahí en la imagen. También está el átomo de Chadwick. Chadwick de 1932, el físico James Chadwick, que confirmó la existencia de otra partícula subatómica. No, aquí vamos viendo, ya se dieron cuenta que estaba el electrón y el protón. El electrón carga negativa, protón carga positiva. El protón se encuentra en el núcleo y el electrón se encuentra en la corteza. Entonces, Chadwick confirmó la existencia de otra partícula subatómica más, al decir partícula subatómica, es decir, que está dentro del átomo, en el núcleo del átomo, que no contenía carga o energía eléctrica, conocida como el neutrón. Determinó que los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica. Estos no tienen carga eléctrica y cuya masa es casi igual a la de los protones, es decir, tiene una semejanza de masa con la del protón. Entonces los neutrones desempeñan un factor clave en la fisión nuclear o la división de átomos. Los neutrones son partículas sin carga eléctrica, eso lo debemos de tener bien en cuenta. Aquí vemos el modelo atómico de Chadwick, aquí vemos los protones en azul, en las esferas azul, los neutrones en color naranja y los electrones en color verde, ¿no? ¿En dónde encontramos los protones y los neutrones? Pues en el núcleo del átomo, ¿vale? Ahora hablamos de partículas subatómicas. Esto fue por mencionar algunos personajes, ¿no? Y ahora hablamos de las partículas subatómicas, es decir, que están por debajo del átomo. Una partícula subatómica es una partícula más pequeña que el átomo, ¿no? Las tres partículas fundamentales son el electrón, el protón y el neutrón. El electrón son estas esferas moraditas que vemos aquí alrededor. Y el protón son estas bolas que están aquí, las más grandes. Y el neutrón son estas color rojas que están ahí. Estas son las tres partículas fundamentales, ¿no? del átomo. Bueno, entonces los electrones son partículas de carga negativa, eso lo debemos tener bien en cuenta, que los electrones son partículas de cargas negativas. Constituyen la corteza del átomo, es decir, se encuentran solamente en la corteza del átomo. Y son los responsables de los enlaces que forman los átomos entre sí, es decir, esta es la responsable, los electrones. Ahora, los protones son partículas de carga positiva, ya lo repetimos, que son de carga positiva. Diferencian a un átomo de otro por el número de ellos que se encuentran en el núcleo, es decir,
que la única manera de distinguir a un átomo de otro es con el número de protones que éstas contienen en el núcleo. Bueno, los neutrones son eléctricamente neutros, es decir, estos no son ni positivos ni negativos, pero junto con los protones determinan casi la masa total del átomo, es decir, entre estos dos que están aquí, que están en el núcleo, son los que determinan casi el total de la masa del átomo, ¿vale? Entonces, en el siguiente diagrama lo resumimos, resumimos lo que comentamos en la diapositiva pasada, y aquí vemos el átomo. El átomo se divide en núcleo y corteza. Dentro del núcleo, ¿quiénes están dentro del núcleo? A ver, exacto, los protones y los neutrones. Y en la corteza, ¿quiénes están presentes? Exacto, los electrones. Ahora, los protones, ¿cómo se simbolizan los protones? A ver, es correcto, con una P y un signo de más así enfrente, como está aquí en la imagen. Eso es señal de que vamos a estar hablando de los protones, por lo cual tienen carga positiva y la masa que estas tienen es de 1.763 por 10 a la menos 24 gramos. Los neutrones los representamos con una N y un 0 hacia adelante, los cuales nos indican que no tienen carga y su masa es de 1.765 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces es relativamente muy mínima la diferencia entre el protón y el neutrón. Ahora, los electrones lo vamos a encontrar con un símbolo de la letra E y un signo menos, lo cual nos indica que es una carga negativa y su masa es de 9.11 por 10 a la menos 28, es decir, menos pesada que el protón y el neutrón. Ahora vamos a hablar de los conceptos básicos. Puesto que todos los átomos pertenecen a algún elemento químico, es necesario establecer criterios para identificarlos, por lo cual se introducen algunos conceptos relativos al átomo, que ahí lo vamos a ver. El número atómico, la masa atómica y el número de masa. Eso lo vamos a ver. No creo que hayan copiado parte de esto en su libreta, entonces hay tiempo de que lo anexen ahí a sus apuntes de los conceptos básicos. Entonces, el número atómico, aquí hay 3, 4, 5 puntitos ahí, cómo describir el número atómico. Se representa con la letra Z de cajón. Determina la identidad de un átomo. Representa el número de protones localizados en el núcleo. Su valor determina mucho de las propiedades físicas y químicas de un átomo. Y su número atómico. Número atómico, entre paréntesis Z, es igual a P igual a E. ¿Esto qué nos dice ahí esta formulita? ¿No? Z es el número atómico, entonces el número atómico es igual a protones igual a electrones, porque el número de protones es lo mismo que el número de electrones. Entonces, ahora hablamos de la masa atómica. Se representa con la abreviación M.A. masa atómica, la cual corresponde al promedio de las masas de los isótopos, considerando la abundancia en la naturaleza. Esa es una regla. La masa atómica de un elemento en la tabla periódica no es un número entero. Eso lo debemos tener bien en cuenta, que la masa atómica jamás va a ser un número entero. Siempre va a estar con decimal. Y ahí lo vemos, masa atómica es igual a 1 por el porcentaje de abundancia más A2 por el porcentaje de abundancia dividido entre 100. El número de masa, la masa atómica no es el mismo que decir, no es lo mismo que decir número de masa, ¿no? El número de masa se representa con la letra A, corresponde a la suma de protones y neutrones, es decir,
que si sumo los protones y los neutrones, voy a tener el número de masa, los cuales se encuentran en el núcleo atómico. El número de masa es igual A es igual a protones más neutrones igual a la Z, que es el número atómico más el neutrón, ¿sale? Y de mi parte esto es, espero que les haya servido la materia, la clase. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa, manden un mensaje y estamos en contacto. La siguiente clase va a ser en línea, por lo tanto sugiero que, como les he venido diciendo, que tengan su tabla periódica a la mano porque vamos a realizar algunos ejercicios. ¿Sale? De antemano, jóvenes, les agradezco su tiempo y que pasen bonita tarde.